¿Qué onda, White Eyes? Espero que estén muy bien. Este video es un video especial, ya que es un pedido específicamente por Kenny Alan, quien en TikTok me pidió o me retó a que dibujara a Mictlantecutli, dios azteca o mexica de la muerte. Y como yo ya tenía a este dios en mi lista de dibujos pendientes u obras por hacer, pues dije, ¿por qué no? Así que sí, esta vez haremos a este dios mientras narro su historia y su importancia en la mitología azteca o mexica. Como dije la otra vez, no sé si es mexica o mexica, pero yo le diré mexica. Así que bueno, vamos allá. Pero primero, ayúdame con tu like, tu suscripción, tu comentario y todo eso. Así me ayudas a traerte más contenido de este tipo. Bien, hoy vamos a hablar de uno de los dioses más antiguos, más incomprendidos y más interesantes de todo este folclore mexica, Mictlantecutli, el dios de la muerte. Y lo primero que hay que dejar claro es esto. Mictlantecutli no es un villano, no es el malo de la historia, ni es el equivalente al diablo en la religión cristiana o católica. Nada parecido, nada. De hecho, es probablemente uno de los dioses más honestos que existen porque él jamás engañó a nadie, no prometió nada ni nada de esas cosas o atributos malvados que se le relacionan a estos tipos de personajes. Simplemente está. Mictlantecutli simplemente existe. Pero antes de entender a este dios, tenemos que comprender cómo pensaban los mexicas sobre la muerte. Porque si lo ves con mentalidad moderna, no vamos a entender nada. Hoy estamos acostumbrados a pensar, gracias a la religión actual, en el cielo y o el infierno, en castigo o recompensa, en que si eres bueno te va bien después de morir y te vas con Diosito al cielo, y si eres malo te va mal ardiendo en las llamas del infierno por toda la existencia. Pero para los aztecas eso no funcionaba así, ni de cerca. Ellos no juzgaban tu destino por tu moral, lo juzgaban por cómo era tu muerte, parecido a la mitología nórdica. El cómo morías definía a dónde ibas. Por ejemplo, si morías en batalla o en sacrificio, ibas con el sol. Si morías por causas relacionadas al agua, ibas al paraíso de Tlaloc. Pero si morías de manera natural, como la mayoría de las personas, tu destino era el Mictlán. Y el Mictlán no era un castigo, era el final verdadero. Y así nos encontramos un hecho o un facto que las personas no saben. El Mictlán no era un lugar al que simplemente llegabas y ya descansabas para siempre. No era como morir y aparecer en otro mundo. No, nada de eso. Qué fácil sería, ¿no? Era más bien un viaje, un recorrido largo y nada fácil. Pues era todo lo contrario. Era muy difícil y pesado que podía durar años. Imagínate esto, mueres pero no descansas inmediatamente. Tu alma tiene que atravesar 9 niveles y cada nivel representa una prueba y vaya que es dura. Tenías que cruzar un río profundo y aquí es donde entra el perrito, el Xoloescuintle. Esos que están pelones o que si tienen cabello es muy poco, solamente tienen algunos mechones. Pues este perrito te ayudaba si en vida lo trataste bien, y si no fue así, pues te quedabas atorado para siempre. Por eso hay que tratar bien a los animalitos. Pero bueno, luego venían montañas que chocaban entre sí, listas para aplastarte. Había vientos llenos de obsidiana que cortaban como cuchillas, lugares donde no podías avanzar, donde todo era incertidumbre, donde el frío, el silencio y la oscuridad eran constantes. Y esto no era tortura, era una prueba en donde se decidía si tu alma valía la pena.
Por eso lo difícil, por eso el desgaste y la transición. Y después, ya al final, llegábamos al último nivel. Y ahí estaba él, el dios de la muerte. Mictlantecutli, el señor del Mictlán. Su nombre significa exactamente eso, el señor del lugar de los muertos. Pero más allá del nombre, su imagen lo dice todo, o al menos como lo representaban los aztecas. Pues ellos lo ponían como un esqueleto, a veces con restos de carne, a veces completamente descarnado, solo que yo lo puse pues bien mamey, y solo su torso fueron como costillas, pero eso es a interpretación mía. Sus colores típicos eran el negro, el rojo oscuro, blanco óseo y tonos tierra. A veces lleva manchas o decoraciones en blanco sobre el negro. Usaba un taparrabo o falda hecha de papel amate, esos que se usaban en los rituales. También usaba un collar de ojos humanos o corazones como símbolo de sacrificio. A veces llevaba un cetro o bastón con forma de serpiente o huesos, orejeras grandes y un tocado con plumas o elementos óseos. En muchas representaciones aparece sentado en un trono hecho de huesos o calaveras. Como dije, los huesos son expuestos, ojos hundidos, mandíbula abierta, y esta mandíbula simboliza que siempre está listo para recibir personas que morían, nunca para atacar, pues no era un cazador. Representa simplemente que es el final del camino. Y a ver, aquí quiero dar mi opinión sobre esta civilización. Desde afuera, o bueno, desde el futuro que estamos ahorita, vemos a los aztecas o mexicas como unas personas históricas, importantes e imponentes, pero no era así del todo. En el antiguo México Tenochtitlan, o lo que hoy conocemos como México y parte de América Central, vivía esta civilización, pero no era la mayoría. Estaban los tlaxcaltecas, los chichimecas, los zapotecas, y no recuerdo las demás civilizaciones, pero había muchas más. Y ellos no veían a los aztecas como los vemos nosotros hoy en día. Para ellos eran monstruos que gobernaban a su antojo, que se llevaban a sus familias sin pedir permiso y así los ofrecían como sacrificio a sus dioses, en donde les sacaban el corazón estando vivos. O sea, imagínatelo tú. Imagínate que te cortan la piel, te rompen las costillas y te arrancan el corazón estando todavía consciente. O sea, imagínate todo ese dolor. Ya después llegaron los españoles y todas estas civilizaciones se unieron entre sí para derrotar a estos gobernantes. Mi punto es que sí, hoy los tratamos y vemos como personas ejemplares, hasta hay una televisora con su nombre, pero nunca lo fueron. Solo hay que reconocer las atrocidades que cometieron, que en su época fueron monstruos, y asegurarnos de que jamás se vuelvan a cometer estas locuras. Mictlantecutli no es activo como otros dioses, o sea, que no está interviniendo constantemente en el mundo de los vivos. No está buscando devotos ni sacrificios constantes como otros dioses mexicas. Él no necesitaba eso porque todo, absolutamente todo, eventualmente llega a él. Y eso lo convierte en una figura completamente distinta, porque no compite, no pelea por el poder, porque de nuevo, él no necesita demostrar nada, porque al final siempre ganará. Y no por violencia, sino por el tiempo. Un mito muy importante es cuando Quetzalcóatl bajó al Mictlán a recuperar unos huesos, pues después de varias eras fallidas de la humanidad, los dioses querían crear una nueva versión del ser humano. Pero había un problema. Los restos de las generaciones anteriores estaban en el Mictlán, y entonces Quetzalcóatl decidió bajar a recuperarlos. Y así empieza el choque de dos fuerzas completamente distintas. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que en esta vez estaba en forma humana, representa la vida, el movimiento y la creación, mientras que Mictlantecutli representa el final, la estabilidad y la permanencia. Cuando Quetzalcóatl llega,
Mictlantecutli no le dice que no a los huesos, al menos no directamente. Hace algo más interesante, le pone pruebas y condiciones imposibles. Primero le pide, por ejemplo, que haga sonar una concha sin agujeros, lo cual era imposible, ¿de dónde entraría o saldría el aire? Pero Quetzalcóatl encontró la forma, usó insectos para perforarla y crea sonido donde no debía haberlo. Así que sí, pasó la prueba. Entonces Mictlantecutli aparentemente accede, pero no del todo, pues ordena que lo sigan y que no lo dejen salir tan fácil. Quetzalcóatl huye con los huesos, pero cae en una trampa, se tropieza y cae en un hoyo, y los huesos se rompieron por el impacto. Cuando los recoge, ya no están perfectos, están rotos, quebrados y despostillados. Por eso, según el mito, los humanos somos diferentes, unos altos, otros bajos, unos fuertes y otros débiles, porque venimos de restos imperfectos que fueron rehechos después de estar rotos. Quetzalcóatl mezcló esos huesos con su sangre y creó a la humanidad actual. Y así, la vida nace de la muerte. Qué impactante, ¿no lo crees? Y Mictlantecutli, aunque se opuso, terminó siendo parte fundamental de ese proceso. Este dios no gobierna el Mictlán solo. Está acompañado por Mictecacihuatl, ya sabes, esos nombres mexicas que están todos raros, que casi siempre terminan con atl o que llevan muchas X. Ella es conocida como la Dama de la Muerte, y juntos representan que no solo gobiernan el final, sino la conservación de lo que queda. Ella cuida los huesos, la memoria de los muertos, mientras que él representa el destino final y juntos forman un equilibrio entre olvidar y recordar. Y todavía se pone mejor, así que pon atención. Mictlantecutli existe porque los mexicas entendían algo que hoy evitamos pensar y que es una desgracia entre comillas. Esto es que la muerte no es un error, no es algo que sale mal y que nos ponemos a llorar. La muerte es necesaria. Sin muerte no hay espacio para nueva vida. Sin final no hay cambio. Sin cierre no hay ciclo. Mictlantecutli no es castigo, es la estructura misma, la garantía de que el ciclo continúa para que nuevas vidas puedan nacer y llegar al mundo repitiendo así este ciclo sin final. A menos que así como a los dinosaurios nos caiga un meteorito y valga ver. Para una estampa o sticker se la maman. No es una estampa ni un sticker. Es la mejor impresión de todas. DTG. Diseños originales ilustrados a mano. Nada de IA. Tela fresca y de la mejor calidad. Todas nuestras ediciones son limitadas. Solo 55 piezas por modelo y se acabó. No hay más. Cada prenda incluye su código QR que te lleva a la propia historia del diseño y a material del mismo exclusivo. En JQ55 no vendemos grandes volúmenes ni cantidades, porque JQ55 no es para todos. Cada modelo es una historia, y cada historia es única. En las representaciones tradicionales y modernas de Mictlantecutli, se le dibuja con el pecho o abdomen abierto, y en el centro se muestra un corazón grande y carnoso. El corazón está estilizado, o sea que no es anatómicamente perfecto. Por eso puede parecer un poco como pulmones o una masa orgánica, pero en la iconografía mexica es claramente un corazón. Este detalle es uno de los atributos más importantes del dios. Simboliza que él recibe y devora los corazones de los sacrificios humanos que se le ofrecían. En la religión azteca, el corazón era la ofrenda más valiosa para los dioses de la muerte. Su figura suele tener garras como señal de conexión con lo animal y lo primitivo. A veces se le representa con sangre, no como violencia, sino como símbolo de vidas pasadas. Y al final, lo que hace interesante a Mictlantecutli no es su apariencia de esqueleto o estos elementos aterradores. Lo interesante
es su significado. Porque no es un Dios que te castiga, no es un Dios que te persigue, es un Dios que siempre está esperando. Y si lo piensas bien, esto da más peso que cualquier otra cosa. Porque no importa quién seas, lo que logres o lo que construyas, el camino, tarde o temprano, va a terminar. Y por eso los mexicas no le temían como nosotros tememos hoy a la muerte. Ellos lo entendían, porque en su mundo la muerte no era el enemigo, era parte del orden, parte del equilibrio. En su mundo era simplemente una parte más del camino. Este dibujo que yo pensé que no sería difícil, pues no lo fue. Creí que sería un dibujo sí digital, pero, rápido, pero para nada lo fue. Le hice todos esos detalles y de ahí me fui adentrando en ellos, que cuando me di cuenta estaba ya lleno de estas cosas. Y si lo simplificaba, quedaría raro. Mictlantecutli bien detallado y bien profesional, y el trono muy simple. Así que no fue difícil, pero sí fue muy tardado. Pero bueno, aquí ya está terminado. De nuevo, agradezco a Kenny y Alan por su comentario y su apoyo en este camino, en esta travesía que estoy compartiendo con ustedes. Les dejo la obra en la descripción del video aquí y pues nada, espero que les haya gustado esta obra. Yo fui JQ y ya sabes que nos vemos en la próxima.